Al término de su 7º Congreso Nacional, el partido Unión Patriótica proclamó a Gustavo Petro como su precandidato presidencial para 2022. Informamos oficialmente que en el marco de la política que pretende una candidatura presidencial unitaria, capaz por primera vez en la historia de conquistar el gobierno de Colombia para las mayorías, la Unión Patriótica en su 7º Congreso decide respaldar la precandidatura del compañero Gustavo Petro y junto con él, junto con otros sectores sociales, aspira a construir ese gran bloque histórico que cambia Colombia. El actual senador insistió en lo que ha denominado el pacto histórico y propuso unas primarias para la integración de las listas al Congreso y la elección de un candidato único a la presidencia. El concepto del bloque histórico. He juntado la tesis liberal del contrato social con la tesis del bloque histórico de Gramsci en una propuesta que se llama el pacto histórico, porque implica ambas cosas. Implica contrato, voluntad de pacto, voluntad de poner la firma en un contrato, en un gran acuerdo, pero al mismo tiempo, y no es contradictorio, la necesidad de configurar las fuerzas sociales y políticas que al aglutinarse sean capaces de dar una ruptura en el proceso histórico del país. ¿Una ruptura hacia dónde? Hacia de la violencia, de la antidemocracia, del raquitismo económico de hoy, hacia la paz, la democracia, el pacto y el bloque. El pacto es hacia afuera, hacia muchos y muchas muy diferentes a nosotros, hacia la sociedad. El bloque es la fuerza popular. Es que si no hay fuerza popular, es que si los intereses del mundo del trabajo, del mundo campesino, del mundo popular en Colombia no se juntan en una fuerza político-social, entonces no son invitados al pacto. Se pretende, gran error en nuestra historia colombiana, hace 2 siglos, repetir esa historia. Un pacto entre blancos criollos. Gramsci. Una patria boba. Bloque histórico. La patria boba que conocimos así en la historia de Colombia se desintegró. Vino la reconquista española, acabó con una esperanza de libertad transitoria, básicamente porque quienes lideraron esa idea de libertad, que básicamente eran esclavistas de la sociedad colombiana, era libertad para ellos, pero no para el pueblo. Pues terminaron sin pueblo. El pueblo terminó derrotándolos. Un pacto criollo de espaldas a la población, un bloque histórico de fuerzas políticas y sociales con capacidad de poner banderas de la democracia y banderas de la paz en el centro de un nuevo contrato social para que una nación sea posible, la nación colombiana. Un acuerdo con toda la diversidad nacional y sin exclusiones. Las exclusiones las provocarán las cláusulas que acordemos programáticamente, es decir, el deseo de no querer hacer las reformas. Ese será el único motivo de exclusión, no de antemano, sino en el proceso mismo. No vamos a decir no entra tal y no entra tal y no entra tal fuerza política, no. La convocatoria es para el conjunto de la sociedad colombiana, pero es una convocatoria para algo, para transformar a Colombia, para sacarla de la violencia, el raquitismo económico y la antidemocracia hacia la paz, la democracia y el progreso. Hoy en un país en ruinas, hoy en un país donde la vida prácticamente ha quedado cuestionada. Esa es la apuesta. ¿Será mayoría? ¿Podremos construir ese pacto? Ese es el reto de la política. Y me encanta que algo que representa tanto desde el punto de vista
de la realidad contemporánea colombiana como la Unión Patriótica, hoy se convierta en el primer movimiento que lanza unas candidaturas. La candidatura de Aída y la precandidatura mía. Porque la mía no es más que pre. Porque depende del pueblo. Al final es el pueblo el que decide si vamos o no vamos. Y yo estoy subordinado a esa decisión popular. Que sea el pueblo el que vaya a decidir cómo es esa lista para tomarse el Congreso de Colombia desde las fuerzas populares en las urnas. Que el orden de esa lista, que la cantidad de candidatos, que los nombres de los candidatos y las candidatas los asigne el pueblo colombiano con una misión clara y una visión clara de qué es lo que nos proponemos. Nos proponemos que la clase política tradicional de Colombia, untada de corrupción, untada de violencia, deje de hacer las leyes de este país. Porque si no, no tendremos convivencia. Nos proponemos que la gente más genuina representante de la sociedad colombiana sea la que haga las leyes de Colombia. Y eso implica tener las mayorías del Congreso. Eso implica que las primeras elecciones que vienen sean unas elecciones que marquen y que den el primer campanazo del cambio social y político de Colombia. No es que votamos por el politiquero hoy y por el presidente que va a cambiar el país mañana, porque el politiquero de hoy mata al presidente que va a cambiar el país mañana. No podemos caer en ese infinito. Se trata, y ese es el primer objetivo, de cambiar el Congreso de la República de Colombia por las gentes, hombres y mujeres que son capaces de hacer que esas cláusulas del pacto social se vuelvan. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo diseñamos así? Porque se vuelvan parte de ese contrato de convivencia de Colombia. Por eso, a mí me encantaría que sea la misma sociedad colombiana la que a través de unas elecciones primarias el año entrante haga las listas. Y la siguiente elección, si logramos un triunfo allí, y eso el pueblo lo determina, es ganar la presidencia de la República. A través, indudablemente, de un episodio de consulta popular en el que nadie debe ser excluido si se ha hecho el gran acuerdo nacional. Y el pueblo determina quién es ese candidato presidencial. Agradezco que la Unión Patriótica me postule como precandidato. Pues ahí estaremos. Y debe ser la ciudadanía la que diga si Petro sigue o no sigue. Al final nosotros dependemos de esa decisión de la gente. Si la decisión es no seguir, apoyamos a quien decida que sea. Siempre y cuando sea ese acuerdo democrático el que termine siendo gobierno en Colombia. Un gobierno para la paz, para la vida. Un gobierno para la democracia. Y si la sociedad colombiana decide que esa enorme responsabilidad para cambiar la historia de Colombia sea de esta persona que les habla, pues asumiremos al máximo esa responsabilidad, no importa lo que nos suceda, porque esa responsabilidad es la responsabilidad de la historia de Colombia. En cualquiera de las dos circunstancias, es la sociedad de Colombia la que interviene. Yo creo que podemos salir de estos momentos oscuros. Yo creo que este intento de concentración del poder en manos de Duque, de construcción dictatorial,